Esa es la situación. 1.151 personas, como ve usted en el generador de caracteres, permanecen con ventilación mecánica. Vamos a analizar justamente estos últimos datos, el contexto de esta crisis sanitaria a esta hora. Para eso ya estamos en contacto con Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Doctor, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Cómo le va? Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. A ver, están los datos, nos acercamos ya en las próximas horas a superar los 100.000 contagiados y lo más lamentable y lo más negativo, lo que nos cuesta más apuntar es el número de fallecidos, ya entrar a superar en este caso los 1.000 fallecidos. Es preocupante porque vemos que en términos de nuevos casos, la curva de contagio, claro, esta se estabiliza, no ha tenido un crecimiento exponencial, que sería una más mala noticia, pero el problema es que se queda de alguna manera estabilizada en los 4.000, que ya es un número muy alto y que recordemos, estos nuevos casos en un periodo de 14 días terminan un gran porcentaje con síntomas que pueden ser derivados a centros asistenciales y presionar aún más la red hospitalaria. Bueno, sí, lo que usted menciona es correcto. Yo creo que de alguna forma las medidas de confinamiento, ¿no es cierto?, acá en la región metropolitana han permitido que de alguna otra forma se frene la velocidad en que se estaba incrementando el número de contagios, pero todavía tenemos un número preocupante y que, como usted dice, va a tener repercusiones en el número de personas que entren en estado más grave o que fallezcan. Y yo creo que se debe principalmente a que el confinamiento ha demostrado tener unas dificultades en su implementación que son objetivas y que tienen que ver con la enorme heterogeneidad que tenemos en nuestra población respecto a sus condiciones de vida y respecto a las posibilidades reales que tienen de adoptar un confinamiento estricto y completo. Entonces, en esas condiciones, en Santiago particularmente, hay una especie de control de freno, pero todavía estamos en medio de una situación bastante grave en cuanto al número de contagios. ¿Cómo evalúa usted el cambio de estrategia en términos de las residencias sanitarias, de la contención, de tener claro de que hay chilenos y chilenas que no pueden hacer una cuarentena, ya sea porque tienen que salir a trabajar, ya sea porque su lugar está totalmente hacinado? Ahí yo le voy a llevar un poco a ver el tema de la trazabilidad y seguimiento, pero con respecto a las residencias, ¿cómo evalúa esto que ha sido reforzado desde hace un poco más de 2 semanas? Bueno, me parece que va en sentido correcto. O sea, primero implica dos cosas. Primero implica tener una cantidad de test suficiente para poder ir diagnosticando a la mayor velocidad posible la cantidad de personas que están contagiadas y luego prestarles las posibilidades de que guarden las cuarentenas correspondientes, que implica entonces disminuir las posibilidades de que esas personas contagien a otras. Entonces, me parece correcto que se haga de esa forma, pero el confinamiento actualmente también implica una actitud de la población en general, porque como no tenemos una capacidad, una trazabilidad total de quiénes están contagiados o no, se requiere que toda la población guarde ciertos niveles de confinamiento, y esto tiene implicancias también para los que están sanos, y ahí hay problemas logísticos que son importantes, que tienen que ver con la situación económica, ¿no es cierto?, de numerosas familias, sobre todo en las comunas que están con un número bastante alto de contagios activos, como son Puente Alto, por ejemplo, la Florida, donde hay, y en las comunas del sur de Santiago, en el norte también, donde las condiciones son bastante difíciles para mantener el confinamiento, porque si se abre eso y si la gente empieza a salir, estas cifras se nos van a disparar muy rápidamente. Hablemos un poquito de la trazabilidad, que parece ser uno de los puntos quizás más débiles de la estrategia epidemiológica, y se está tratando de alguna manera de funcionar en esto y realzar la importancia, porque podemos tener medidas de testeo masivos, perfecto. Podemos tener también residencias sanitarias para el confinamiento efectivo con todas las calidades dignas para una persona y poder hacer el monitoreo. Pero cuando vamos al periodo o el proceso anterior, cuando hay una persona que todavía no tiene el resultado del PCR, que en algunos casos hemos visto llega a demorar hasta 8 o 10 días por distintos factores, la trazabilidad de los contactos de un PCR positivo y el seguimiento, porque un tema es tener claro cuáles estuvieron cerca, pero seguir día a día y tener claridad de que se queda en la casa, pensando que desde uno tendría que estar el tema de quedarse en la casa, pero desgraciadamente, como seres humanos que somos, no se da en algunos casos. Falta, y cómo se puede ir mejorando, a su juicio, doctor, esta trazabilidad que ha tenido buenos resultados en otros países. Bueno, yo creo que hay que pensar también en temas futuros, porque yo creo que aquí hay hay momentos donde la trazabilidad es mucho más factible de realizar.
es al principio, ¿no es cierto? Fase Cuando uno, tenemos claro. los primeros casos, en ese momento, cuando uno puede tener las capacidades reales de hacer un seguimiento efectivo del número de contagiados. Hoy día es muy difícil y hay que ser bien objetivo en esto. No es tan fácil, por ejemplo, con un número de contagios diagnosticados diariamente de 4.000, pero que probablemente sean 2 o 3 veces más, porque hay mucha gente que es asintomática Sí. o que tiene síntomas menores y que no concurre a hacerse los exámenes. Por lo tanto, el número de personas que está infectado hoy día yo creo que dificulta mucho el tener una trazabilidad, digamos, individual muy precisa. Pero en la mesa de, digamos, de asesores de datos, ¿no es cierto?, estaba siempre la posibilidad de hacer un seguimiento, digamos, poblacional a través de los modelos que se manejan matemáticamente, pero tiene que tener un contexto individual. Y allí es donde uno puede establecer, digamos, dónde están los lugares donde se concentran mayores contagios, a nivel ya no de mapa de Santiago, sino que a nivel Ujú. de las calles, de las comunas, ¿no es cierto?, de los rincones, porque eso facilitaría una estrategia de ese tipo. Yo desconozco ese tipo de información, me parece Sí. que es hace una exigencia importante, Es una pero información que creo que existe. De hecho, se filtró a través de un medio online hace un mes, generó toda una polémica con respecto a el cuidado que se tiene que tener por la privacidad de esas personas que están haciendo un confinamiento en sus casas, pero no tiene por qué todo el mundo saber que dio PCR positivo. O sea, esa información está. El gobierno ha señalado de que por la ley del paciente hay que tener muchísimo cuidado en que entregar esa información que logre identificar a una persona que tiene COVID positivo o que tiene COVID en este sentido. Ha sucedido en otros países donde han ido ya a un nivel bastante más discutible, digamos. bueno, sí, eso son decisiones políticas, pero en Ujú. el fondo igual esta medida, por ejemplo, de residencia implica la identificación de personas para poder movilizarlas de un lugar a otro. O sea, Claro. también me parece que o sea, hay una cierta, digamos, justificación, pero ahí está el costo-beneficio. En este caso, usted me está preguntando por las posibilidades reales de hacer una trazabilidad. Y yo le tengo que responder desde el punto de vista científico. No creo que a esta Sí. altura sea posible hacer una trazabilidad individual y que eso pudiese ser, eso se podría haber hecho cuando los casos eran muy pocos, pero ahora ya es muy difícil. Entonces, lo que se puede hacer es hacer un seguimiento más de movimiento, ¿no es cierto?, de grupos de personas a través de estos programas. Pero bueno, esa es una discusión que tienen que tener los expertos en esa área. Yo le estoy Ujú. respondiendo lo que usted me pregunta nada más. No, sí, de todas maneras, sí, y no es un tema para nada fácil porque no es solamente, tiene que basarse en lo científico, en lo médico, pero obviamente cuando estamos hablando de un tema social, humano, la política pública, lo antropológico tiene mucho que ver, entonces es bastante más multifactorial y no solamente quedarnos solamente con un punto. Insisto, la base es la ciencia, pero hay distintos focos también para el análisis. Flavio, en ese punto hemos conversado varias veces también de cómo se ha dado esta estrategia, pero también de la corresponsabilidad, el autocuidado. Hemos visto, tuve una entrevista hace un ratito con una infectóloga donde estábamos comentando lo que pasa con los otros virus, con los virus estacionales que actualmente son marginales, pueden existir, pero al lado del SARS-CoV-2 es marginal su presencia y se debe justamente a las medidas de confinamiento, al distanciamiento físico, a todas las medidas que aplicamos para el SARS-CoV-2, pero que también funcionan muy bien para el resto, sin incidir la influenza entre otros. A su juicio, con lo que ha podido ver, con los datos a la mano, hay algunos que no están respondiendo, no están considerando la importancia de esta situación actual, pero en general se ve de que hay conciencia de la difícil situación en la que estamos. Bueno, yo creo que hay factores, digamos, subjetivos de cómo uno ve las cosas, pero también hay elementos objetivos que pesan en esta cuestión. Acá yo Ujú. creo que cuando uno piensa de que basta con que la gente entienda o con que uno le explique y con que tenga conciencia de algo, se podría solucionar este tipo de problemas que son, como usted mismo dijo multifactoriales. El tema objetivo es fundamental, o sea, si las personas no tienen las posibilidades reales de mantener su casa, De todas su maneras. comida, entonces la situación no tiene que ver tanto con la voluntad o con la conciencia o inconsciencia, sino con las condiciones materiales que las personas tienen para poder cumplir o dar cumplimiento de algo. Obviamente existen casos, y todos lo hemos visto y nos hemos indignado, ¿no es cierto?, con casos de gente que de cualquier nivel socioeconómico no tiene ninguna empatía por estas situaciones. Pero yo creo que la población en general ha reaccionado en forma muy, digamos, con mucha empatía, y yo quiero destacar sobre todo la labor que han hecho todos
los trabajadores, no solamente los médicos, que a los cuales todos hemos aplaudido en un momento, pero todo el personal que ha trabajado en los temas de salud, por ejemplo, y también en los temas de funcionamiento normal de la ciudad, los trabajadores, digamos que a veces no con todas las condiciones de protección suficientes tienen que todos los días ir a trabajar. Entonces hay un nivel de conciencia que yo creo que es destacable. Yo creo que hay mucha gente que, los científicos, por ejemplo, una cantidad de proyectos y de gente que se ofrece para hacer tal y cuales cosas enormes. Entonces yo creo que hay un movimiento, ¿no es cierto?, de querer apoyar y cumplir con estas cuestiones, pero también hay elementos materiales, ¿no es cierto?, que son difíciles de sortear y que tienen que ver con la subsistencia de familia y personas. Entonces yo creo que en ese sentido, por eso es tan difícil. Y si tú ves, se concentra generalmente todo este gran problema de pandémico en Chile en Santiago, porque las condiciones en Santiago de hacinamiento, de concentración poblacional, ¿no es cierto?, de diferencia socioeconómica, son enormes. Entonces acá es mucho más concentrado, es una situación de hacinamiento que se da en distintos puntos del país, o sea, no nos vamos a sorprender por eso, y hay que preocuparnos de esa situación de aquí en adelante, y debería también preocuparnos antes, digamos, pero en Santiago, por la cualidad, por las condiciones que tiene la región metropolitana, de densidad, obviamente la situación es mucho más preocupante por las características propias que tiene el terreno y el radio urbano, digamos. Claro, sí, eso se ha visto, bueno, y se ha visto en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. O sea, los grandes problemas han estado, por ejemplo, en Nueva York, en las ciudades del norte de Italia, en Madrid. O sea, se concentran el desarrollo de la pandemia o de la infección es mucho más acelerado, es mucho más preocupante en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones urbanas, que en los lugares donde hay una densidad de población menor. Entonces, es un problema que en el fondo tiene que ver con eso. Ahora, yo quiero también pensar de que de alguna u otra forma todo esto, y lo ha demostrado también la experiencia de esas otras ciudades, que llega un momento en que esto se satura y comienza un proceso, ¿no es cierto?, de recuperación o de disminución de los contagios. Yo creo que es importante entregar un mensaje de que, si bien es cierto, estamos y lo habíamos dicho, lo han dicho muchos otros expertos, estamos en una situación bastante difícil y probablemente las próximas semanas, 2 semanas más, estaremos en situaciones bastante complicadas, pero luego vendrá un proceso, ¿no es cierto?, de mayor control, y eso va a permitir que podamos ya empezar discusiones a futuro, porque este tema de las pandemias es un tema que no va a acabarse en los próximos meses, y sobre todo pueden venir otras olas. Entonces la preparación y tomar decisiones con anticipación puede servirnos más que nada para las próximas segundas olas u otro tipo de virus que vengan en el futuro. ¿Hay preocupación, Flavio, por la región de Valparaíso? Es un tema que ha estado presente no solamente esta semana, sino durante muchísimos días, los números de casos, las condiciones también de los cerros de Valparaíso. Solamente por poner un ejemplo, y estoy hablando de San Antonio, de Viña del Mar, de distintos sectores, se ha hablado de la necesidad de implantar una cuarentena en la región de Valparaíso. El gobierno, la autoridad sanitaria en esta semana dijo que los números, los datos todavía no generan un contexto donde haya que llegar a ese punto. Sí se reforzaron cordones sanitarios. ¿Cómo ha visto usted la situación de Valparaíso? De las regiones, ¿no? Bueno, yo creo que aquí bien se ha dicho, o sea, los números y los datos son los que definen, y yo no conozco los números y los datos, pero sí lo que hay una experiencia anterior, entonces uno tiene que, como de alguna forma, aprender. Existen, digamos, la realidad, digamos, científica, superestructural, pero también existe la realidad concreta y que está cercana a la gente, a los que están sufriendo la situación y a los que ven la situación de primera fuente. Entonces, la opinión que tienen los alcaldes, la opinión que tienen, qué sé yo, las juntas de vecinos o las diferentes estructuras, digamos, la atención pública en Valparaíso es la que tiene que dar las indicaciones antes de que entremos en una situación que sea incontrolable. Yo creo que Valparaíso es clave para la contención de Santiago hoy día. O sea, en el fondo, esta sobre cantidad de pacientes graves que tenemos, muchos de ellos van a ser o están siendo trasladados a Valparaíso. Por lo tanto, si se genera, y si arriesgamos a que se genere una explosión similar en Valparaíso, entonces vamos a estar en problemas graves. Pero obviamente la decisión tiene que contar con todos los datos que yo, por lo menos, como no estoy en ninguno de esos grupos, no los conozco, pero me parece que hay que tomar en cuenta no solamente opiniones expertas, digamos, de alto nivel, sino que también tener un diálogo permanente con las bases ciudadanas, porque en ese sentido ahí es donde está ocurriendo el mayor problema. Bien, Flavio Salazar, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego.